UNACAR Tecnociencia, la revista auditiva de divulgación científica que acerca la ciencia y tecnología a la sociedad con la voz de los expertos universitarios. Inicia UNACAR Tecnociencia. La autora Autora de proyecto, doctora Lucely Maas Góngora. Grado de estudios, doctorado en Ciencias de Enfermería. Facultad, Ciencias de la Salud. 2 últimos cursos, Investigación Fenomenológica en Salud, Introducción a la Partería Profesional, Parto Respetado, Diplomado Microsoft Teams. 2 últimas publicaciones en 2020, Estigma y discriminación en una persona que vive con VIH-Sida, un abordaje fenomenológico, construcciones subjetivas de jóvenes universitarios sobre el VIH-Sida, Psicología Social en México, Asociación Mexicana de Psicología Social. Y bienvenidos a esta tercera temporada de Tecnociencia, el programa con el que conocemos los proyectos y a los investigadores que desarrollan estas investigaciones de la Universidad Autónoma del Carmen. Iniciamos esta tercera temporada con la doctora Lucely Maas Góngora, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Carmen. Platicaremos con ella acerca de este proyecto en específico, implicaciones ante la vivencia de pérdida de una extremidad en personas con diabetes mellitus, un abordaje interdisciplinar. Doctora, bienvenida. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Agradeciendo también la invitación a Tecnociencias y también a la Unidad de Investigación y Posgrado por esta consideración para exponer pues el fin último de toda investigación, que es compartir los resultados y que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo en la universidad. Así es, y sobre todo de este tema tan importante, la diabetes mellitus, que sabemos que es una enfermedad muy voraz y que muchas personas inclusive pueden padecerla y no tener a lo mejor los síntomas específicos, pero que sí es necesario que se hagan ciertos estudios cuando ya se tienen las sospechas, porque también sabemos que es una enfermedad que puede ser también genética, ¿no? Doctora, iniciamos con esta plática acerca del proyecto Implicaciones ante la vivencia de pérdida de una extremidad, y platíquenos específicamente qué es la diabetes mellitus y cómo se inicia. Mira, la diabetes mellitus es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas, que es un órgano del cuerpo, no produce suficiente insulina, o cuando el organismo, aún produciendo insulina, no utiliza eficazmente la insulina que se produce. Este efecto de no utilizar o no producir insulina, no utilizar eficazmente la insulina o no producir suficiente, causa un efecto que se llama hiperglucemia, lo que comúnmente se conoce cuando las personas dicen que tienen azúcar en la sangre, ¿no? Eso es la hiperglucemia. La hiperglucemia con el tiempo, o sea, de manera corta, no provoca ningún síntoma, pero con el tiempo empieza a dañar diferentes órganos y sistemas. Dentro de los principales sistemas que daña tener constantemente hiperglucemia son los nervios y los vasos sanguíneos. Esta es como la característica principal, ¿no? Es una enfermedad crónico-degenerativa porque quiere decir que no tiene cura y permanece por un largo tiempo. Y esa característica es porque en los primeros años no se muestran o manifiestan ningún síntoma. Sin embargo, se sabe la gran relación que tiene la diabetes con otros problemas que de por sí ya están en la población. Por esa razón de afectación a diferentes órganos, tienen los adultos que padecen diabetes mellitus tienden a padecer 2 o 3 veces mayor probabilidad de infartos al miocardio y también de accidentes cerebrovasculares, de insuficiencia renal, de retinopatía diabética, que es cuando las personas finalmente pierden la visión
parcial o total, o neuropatía diabética, que es cuando llega una circulación insuficiente a los pies y eso causa úlceras, y las úlceras se infectan porque no hay un retorno adecuado venoso y eso provoca amputaciones. Entonces, de manera previa no pueden padecer o no pueden manifestar muchos síntomas, a lo mejor un exceso de hambre, un exceso de sed, una poliuria, que se dice que es cuando tienen muchas ganas de ir al baño frecuentemente, ¿no? Entonces, pero esos síntomas mucha gente no le presta atención porque no son síntomas pues que mermen su salud o que les impida hacer algo, ¿no? Entonces, hasta que ya presentan las complicaciones como las que acabo de mencionar, que están muy relacionadas tanto por los aspectos del sistema nervioso, cuando daña ocularmente la visión, por ejemplo, o con el sistema circulatorio cuando causa problemas de circulación en extremidades inferiores, ¿no? Cobrando todas estas pues complicaciones, cuando se llega a estas complicaciones, cobra un alto costo, no solamente económico para la persona que lo tiene, sino también afectivo, anímico, y que repercute en su entorno pues más cercano, ¿no? Que es la familia o en su trabajo, ¿no? La diabetes se considera a nivel mundial un problema de salud pública y una de las 4 enfermedades no transmisibles que tienen prioridad a nivel mundial. En México se estima que la prevalencia de diabetes, o sea, la cantidad de gente que tiene diabetes, es el 10% de la población. Sin embargo, esta enfermedad, como otras tantas, incluso con la emergencia obstétrica, la emergencia que estamos ahorita viviendo, está relacionada con el sobrepeso y la obesidad. Está altamente relacionada la diabetes mellitus con el sobrepeso y la obesidad. Y en México se considera que el 70% de la población estamos en esas condiciones, ¿no? De sobrepeso y de obesidad. Entonces, el problema no es menor, porque ahorita estamos hablando de que el 10% ya lo tiene, pero estamos con un 70% de la población que padece sobrepeso y obesidad y que está también en riesgo de padecer esta enfermedad o no ha sido diagnosticada, ¿no? Por eso sigue siendo un tema de prioridad nacional para la atención de la salud de la población, ¿no? Bien, ¿y qué pasa? ¿Qué sucede cuando en este caso la persona es diagnosticada con diabetes? Debe cambiar su estilo de vida precisamente para no llegar a estas implicaciones de la que usted nos va a platicar más adelante, que es cuando ya pierde una extremidad. Claro, las repercusiones son unas que aparecen cuando ya la diabetes está avanzada, o sea, cuando ya se requiere de un tratamiento farmacológico, pero además de adaptar o adoptar conductas de alimentación, ejercicio y para evitar el sedentarismo también. O sea, requiere de un tratamiento además multidisciplinario, como lo acabas de escuchar, no solo farmacológico, sino tiene que ver con alimentación, tiene que ver con hábitos, ¿no? Cuando se llega a la pérdida de una extremidad, que es el caso de este proyecto, las características de este proyecto, genera afectaciones, esas pérdidas, ya sea de la visión, ya sea de la salud en general o de una extremidad, genera afectaciones en la dimensión física, pero también en la dimensión psíquica, en la dimensión de relaciones familiares o sociales, de escuela, de trabajo, todo eso se encuentra comprometido y cada quien, o sea, cada persona, cada sujeto tiene una forma muy particular de enfrentarlas, pero sí, de manera general se puede considerar que estas personas que ya llegaron a la pérdida de algo pasan por procesos de duelo, pasan por procesos de dificultades para adaptarse a su nueva condición o dificultades para reconocerse a sí mismos, ya que es importante que se considere que el ser humano, nosotros, cuando nos pensamos a otro ser humano o a nosotros mismos,
siempre nos pensamos enteros, ¿no? Nunca nos pensamos con una parte o sin una parte. Siempre nos pensamos como un ser completo. Cuando se pierde, sí tiene graves afectaciones psicológicas que impactan también en la forma y los modos de enfrentar esta situación. Bien, doctora Lucely, usted como investigadora, pero también sabemos que tiene la experiencia, la profesión y está en el campo laboral de lo que es la enfermería, y ha trabajado con estos pacientes y ha estado en directo, en esta directa comunicación con los pacientes con diabetes mellitus, e inclusive que llegan a perder una extremidad. ¿Cómo se puede trabajar con ellos precisamente por esas implicaciones que puede tener perder una extremidad? Mira, la importancia de este estudio radica justo en eso, ¿no? En explorar cómo son las vivencias de las personas que han vivido en esta situación. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué me sirve a mí como enfermera conocer cómo viven estas personas? Es justo porque a partir de su realidad yo puedo adaptar mis intervenciones. Es decir, las intervenciones que como enfermera puedes hacer están dirigidas más eficazmente a la atención de la salud de una persona, porque este es muy particular. La atención de enfermería no es algo que se puede dar a todos por igual, porque es la atención del sujeto en lo particular. Por eso nosotros este estudio lo quisimos hacer desde un enfoque para indagar lo que es subjetivo, aquello que no se puede ver. O sea, voy a tratar de explicarme en este sentido. Hay en la construcción del conocimiento en general, pensemos de cualquier conocimiento, cualquier realidad en el mundo, hay dos formas de ver el conocimiento. Uno, que es el positivista, que mide o estudia todos aquellos datos que se pueden medir, que se pueden contar y que determina investigaciones cuantitativas que tienen la intención de medir variables y además de generalizarlas. O sea, para todos esta población va a ser así, dice, ¿no? Es una generalización de los resultados de estas investigaciones. Y hay otro paradigma, que es el paradigma interpretativo, que al contrario del primero, su intención es la descripción de lo singular. ¿Por qué nos interesa en salud? No voy a decir en enfermería, voy a decir en salud, porque nuestra atención es eso, es una atención que debe de ser singular, que debe ser distintivo para la persona que se está atendiendo. Y el paradigma interpretativo lo que busca es eso, reconocer realidades múltiples, lo singular y lo particular de un sujeto, sin que la pretensión primaria de estos estudios sea generalizar. Sin embargo, se puede generalizar para contextos muy específicos. En ciencias de la salud es sumamente necesario que se hagan estudios desde las dos perspectivas, desde lo positivista, desde estudios cuantitativos, como lo cualitativos, que es el caso de este estudio, ¿no? A abordar fenómenos desde diferentes perspectivas, ya que las acciones humanas y las acciones sociales están circunscritas o rodeadas en un espacio y en un tiempo determinado. Entonces, es sumamente importante entender la singularidad de un grupo para poder entrar en ese espacio del individuo y poder hacer acciones que motiven las decisiones en salud, que es lo que principalmente requerimos aquí, porque la persona con diabetes no solo es que se enferme, que reciba un tratamiento y que se cure, sino que además debe adaptar su estilo de vida y modificarlo. Doctora, explicaba hace un momento acerca de esta también metodología que ocupó para realizar esta investigación, implicaciones ante la vivencia de la pérdida de una extremidad en personas con diabetes mellitus, para llegar a un resultado, que es conocer precisamente esas implicaciones que acontecen o que tienen las personas con esta situación, el perder una extremidad a causa de la diabetes mellitus. Platíquenos acerca de cómo fue este estudio, de cómo fue
platicar con estos pacientes, conocerlos desde también el trabajo que usted desarrolla como enfermera. Mira, este estudio, dado que el objetivo principal era acercarnos a las vivencias subjetivas de una persona, se abordó desde un tipo de estudio cualitativo. Estas características, la intención era comprender las vivencias del sujeto que padece esta patología, ¿no? Para eso, nosotros teníamos que tener una visión holística, integradora. Por eso también en nuestro equipo de trabajo, que es responsable de este proyecto, pues estoy yo como responsable, pero también los colaboradores está la doctora Lubia Castillo Arcos y el maestro Andrés Herón del Programa Educativo de Psicología Clínica, porque nos parecía sumamente importante estos tipos de estudios que pueden compartir visiones para poder generar mejores explicaciones de un mismo fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto es de corte cualitativo. Se realizaron entrevistas a personas, adultos mayores que habían padecido diabetes mellitus y que habían tenido pérdida de la extremidad, ya sea parcial o total. Entonces, se hicieron una serie de entrevistas y de ahí, en la investigación cualitativa, se hace una serie de transcripciones de las entrevistas para después ir con un método que se llama análisis de contenido, ir haciendo categorías. Esas categorías supongo que son como las grandes ideas que pueden generalizarse, o sea, que pueden ser comunes, más bien dicho, en cierto número de sujetos. Se hicieron categorías de análisis y después se tratan de explicar o se explican o se comprenden a través de las diferentes teorías y estudios ya existentes. Dentro de estas categorías se identificaron muchas, pero las principales, las que podemos identificar, son dos. Sí, doctora, en un momento vamos a continuar platicando acerca precisamente de esta, continuando con la plática que tenemos acerca de este proyecto y también para conocer más en específico acerca de quienes participaron, colaboraron con usted en este proyecto, como también los resultados que ha tenido, las publicaciones y qué otros beneficios ha dado este proyecto para la comunidad y por supuesto la comunidad universitaria. El dato. Colaboradores: maestro Andrés Herón Salazar y doctora Lubia del Carmen Castillo Arcos. Continuamos con la doctora Lucely Mas Góngora, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Carmen. Estamos platicando acerca de su proyecto desarrollado de 2017 a 2019, implicaciones ante la vivencia de pérdida de una extremidad en personas con diabetes mellitus, un abordaje interdisciplinar. Y antes del corte nos estaba platicando de estas dos situaciones, dos categorías en las que se da la investigación, doctora. Adelante. Sí, mira, te platicaba justo que después del análisis de contenido, pues las categorías más representativas del estudio estaban centradas en la toma de decisiones ante la pérdida. Fue muy interesante encontrarnos que el afrontamiento que hace la persona cuando pierde una extremidad o parte de una extremidad va a depender mucho de la magnitud del evento, ¿no? De que si fue poco o fue mucho la amputación. Y la forma muy particular que tiene cada persona de encontrar soluciones. Es decir, es muy particular y es muy diferente cada persona la forma en que soluciona. Ante esta perspectiva, cada persona hace como uso de sus propios recursos y además de complejos procesos interiores, ¿no? Algunos tienen más recursos para afrontar esta situación, sobrellevarla, plantear soluciones y sobreponerse o solucionarla. La amputación en este estudio también para los participantes
le dieron un carácter de pérdida, por eso se llama así el estudio, ¿no? Fue una pérdida, ¿no? Entonces atraviesan por un proceso de duelo de lo que hayan perdido, lo cual afecta todas sus dimensiones, pues lo que se pierde está cargado de afecto, o sea, se perdió sí una parte de ellos, pero era una parte funcional, era una parte que querían con ellos, entonces representa una implicación tanto física, psíquica, pero también como un drástico cambio para su continuidad de vida. O sea, ellos lo vieron y atravesaron de manera casi general por un proceso de duelo y con todo lo que representa un proceso de duelo ante la pérdida de una extremidad, ¿no? O incluso la pérdida de la salud, ¿no? Y la otra categoría que también nos llamó la atención y que que aparecía en los discursos de manera frecuente es esto de ver a la familia como un sostén, ¿no? La familia para nuestro, y otra vez es estas características propias de la investigación cualitativa que no necesariamente es generalizable, porque la familia en México o en ciertas regiones de México representa mucho, ¿no? En otros países tal vez no, por eso no se pueden generalizar algunos resultados en la investigación cualitativa, son propios del lugar. Y para nuestro lugar y para nuestro entorno, la familia es un sostén ante la nueva condición. Hay una teoría de los sistemas que considera que al sistema como un sistema, como un conjunto de elementos de interacción constante, ¿no? Donde cada elemento cumple una función con respecto a la otra, pero esta piececita es única y sin esa piececita no funciona lo demás, ¿no? Entonces, esa pieza es sumamente importante para todo el sistema, ¿no? La familia funciona como un sistema a medida que el sistema familiar es capaz de enfrentar la crisis mediante expresiones de apoyo, afecto, solidaridad, el crecimiento individual de sus miembros es importante y la interacción entre ellos, basándose en el respeto, la autonomía y el reconocimiento del espacio propio. Entonces la familia funciona como un sistema eficaz para afrontar eventos, como es el caso de este evento que es la amputación, que es un evento perturbador con consecuencias físicas, pero también emocionales, que requerirán de los recursos propios de la persona, pero también de la familia para poder afrontar o movilizar, reorganizarse dentro de sus propias dinámicas, porque recuerda que estamos hablando de adultos mayores que además ahora tienen un problema de movilidad, que tienen un problema de dependencia, por lo menos hasta que logren ser autónomos y funcionales dentro de su propio entorno, ¿no? Generalmente esta es un problema complejo y requiere de un ajuste, un reajuste de la familia para que la persona pueda sobrellevar o adaptarse a su nueva condición. Entonces, esta es la otra categoría. De manera que un poco más práctica, estos resultados sirven de manera a diferentes disciplinas, ¿no? Para enfermería te puedo decir que una vez que nosotros conocemos estos resultados, se puede hacer uso en la práctica para que nuestras intervenciones sean más eficaces. Este resultado dice que cuando tengas una persona para la atención de que tenga un problema de amputación o ya de dependencia, la familia es el vínculo principal, es por donde debes de empezar porque es el sostén de la persona que está padeciendo, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta cómo se observa la problemática, requiere de un abordaje que no es solo desde enfermería, sino es un abordaje que requiere de muchas otras disciplinas. En este caso, tuvimos el apoyo de psicología, es un abordaje interdisciplinario. Es importante que las investigaciones desde esta interdisciplina, ya que permiten una mirada más integradora del objeto de estudio, de lo que estamos estudiando, y cada una, desde el análisis de su campo de conocimiento, puede hacer aportaciones significativas para poder comprender un fenómeno como este y
que el conocimiento coadyuve para la solución y la comprensión mejor de este tipo de situaciones, ¿no? Bien, entonces nos comenta, doctora, que son dos categorías y en este caso, primero que nada es como que esa fortaleza que tenga el paciente para recuperarse de una pérdida de una extremidad por amputación debido a la diabetes, y otra es también ese respaldo que da la familia para la recuperación del paciente. Así es, sí. Bien, perfecto. Entonces, sí, doctora, adelante. Bueno, entonces, no sé, a la población es importante recalcar y recordar la seriedad de las complicaciones de la diabetes mellitus. Recordar que es causa de ceguera, de insuficiencia renal, de infartos, de accidentes cerebrovasculares, de amputaciones de los miembros inferiores. Entonces, es importante que todos sigamos con esta estrategia nacional para la atención de esta problemática y podamos coadyuvar en la solución de este problema, ¿no? Como la estrategia nacional está centrada, pues, en lo que seguro sabemos la mayoría de nosotros, pero muchas veces cuesta hacerlo y claro que es entendible, ¿no? Alimentación correcta, la actividad física, evitar el sedentarismo, el diagnóstico temprano, el apego al tratamiento. Cuando ya fue diagnosticado hay que apegarse rigurosamente al tratamiento para no tener consecuencias. Cuando ya se tienen complicaciones, entonces las estrategias se deben de orientar tanto a la recuperación de un hábito, de los hábitos de alimentación, actividad física, pero deben incluir también al sujeto y a la familia. Muy bien, doctora. Gracias por esta explicación y sobre todo este llamado de atención a esos pacientes que tienen la sospecha aún o que ya están diagnosticados como diabéticos, y bueno, también a la familia para el apoyo y la enfermedad, bueno, no avance o tenga por lo menos controlada la diabetes el paciente. Bien, ahora platícanos acerca de, más a detalle, de la participación de los colaboradores en este proyecto de investigación, doctora, que son también, sabemos, catedráticos de la Facultad de Ciencias de la Salud. Así es, mira, en el cuerpo académico estamos diferentes profesores del programa educativo de enfermería. En particular para este proyecto participamos la doctora Lubia Castillo Arcos y una servidora, y que pertenecemos al cuerpo académico de enfermería, y también tuvimos la colaboración del área de psicología, que a través del maestro Andrés Herón Salazar nos complementa también la discusión, la reflexión sobre estas problemáticas o objetos de estudios que nos permiten a las dos disciplinas complementar desde el campo de conocimiento de cada una, complementar la información, y creo que da resultados más productivos o más eficaces para las dos disciplinas, ¿no? Bien, también acerca de esos resultados que además de compartirlo, sabemos que debe quedar también plasmado, ya sea en artículos, en algunas ponencias. ¿Cómo ha sido esta información que se ha podido compartir después de la investigación, doctora? Mira, este proyecto fue un proyecto relativamente, no de tiempo corto, pero sí no queríamos como extenderlo demasiado, porque no es precisamente la línea que trabaja el cuerpo académico. Surgió como una necesidad, pero no es la línea exacta del cuerpo académico. Entonces, aún así tuvo productos bastante sólidos, como fueron un artículo indexado, un capítulo del libro, una tesis y algunas conferencias donde se dieron a conocer los resultados, ¿no? Pues sí, es importante recalcar que nosotros seguimos trabajando y tenemos nuevos proyectos de investigación con los cuales terminó en 2019, pero desde antes ya hemos trabajado consolidando la línea del cuerpo académico, lo cual nos ha permitido estar como un cuerpo académico consolidado dentro de la universidad. Y también acerca de este proyecto, como mencionaba hace un momento, no es la línea del cuerpo académico, pero sí permitió
que se derivaran otros proyectos del mismo. Así es. Bueno, principalmente proyectos de tesis de licenciatura también se derivaron de este proyecto. Sobre esta misma problemática que siempre nos ha preocupado en el cuerpo académico, es todo aquello que está cercano y afectando al estado de Campeche, ¿no? Dentro de esas también enfermedades que están afectando al estado de Campeche y que son muy representativas para el estado, estamos ahora trabajando, o ha sido la línea de una de las líneas del cuerpo académico, las conductas sexuales de riesgo. En específico, hemos estado trabajando con productos sobre VIH-Sida. Tenemos 2 proyectos actuales sobre eso, que uno está abordando todas las conductas sobre estigma y discriminación en VIH, desde los trabajadores de la salud, jóvenes o personas que viven el VIH, pero ahora estamos indagando acerca de esta gran problemática que también incide en las decisiones de salud, que es el estigma y la discriminación que tiene la enfermedad, ¿no? Otro proyecto también que estamos trabajando en esta misma línea son las experiencias ante la realización de la prueba de detección rápida del VIH. Ese es un proyecto que estamos ahorita concretando todavía, que también tiene que ver con las decisiones para la prevención de la salud. Es una línea que nos interesa porque Campeche es de los estados, siempre ha permanecido en diagnósticos nuevos en primer lugar en México. Entonces, Campeche es el primer lugar en México, pero Carmen es primer lugar en Campeche. Entonces, el problema que tenemos en la atención de pacientes con VIH y en la prevención es sumamente importante. Creo que tenemos la responsabilidad de seguir indagando sobre este aspecto, porque es representativo para Campeche, y para nosotros como cuerpo académico es una responsabilidad. Agradecemos a la doctora Lucely Mas Góngora por compartir ese tiempo con nosotros y platicarnos acerca del proyecto Implicaciones ante la vivencia de pérdida de una extremidad en personas con diabetes mellitus, un abordaje interdisciplinar. Gracias, doctora Lucely Mas Góngora. Muchas gracias. Gracias, Elena. Numeralia. Año de registro del proyecto 2017. Cierre del proyecto enero 2020. Fue autofinanciado. UNACAR. Tecnociencia. La revista auditiva de divulgación científica que acerca la ciencia y tecnología a la sociedad con la voz de los expertos universitarios. Esto fue UNACAR Tecnociencia. UNACAR.